El canal, herencia de la nación. La función de Panamá como paso entre las Américas y entre los dos océanos más importantes del mundo es tan vieja como el surgimiento mismo del istmo. Desde entonces, las oleadas de inmigrantes no han cesado. Primero los españoles, luego los trabajadores antillanos y chinos, que en 1850 construyeron el primer ferrocarril transcontinental, y los que en 1880 arribaron a trabajar en el fracasado Canal Francés. Con la llegada de los norteamericanos, muchos de los poblados ubicados en los caminos a lo largo de la ruta del ferrocarril desaparecieron. Por ello, el escritor Gil Blas Tejera los llamó los pueblos perdidos. Con que me mirabas, ya no alumbra más. Que te ganó el olvido, que no te beso más. Mi abuelo se llamaba Arnold Williams. Él vino de Jamaica hacia la República de Panamá durante la época de la construcción del canal. Él llegó con su esposa, que es mi abuela Christine Williams, y sus 5 hijos vinieron con él, que sea 2 mujeres, mi mamá y la hermana, y 3 hermanos de él, 3 hijos. En total son 5 de ellos que vinieron en la época de la construcción. La llegada aquí pues, se presenta como si todos fueran uniformemente obreros. En realidad entre ellos venía otra gente que estaba preparada. El problema era la situación económica del Caribe en ese momento, que fue lo que hizo que muchos emigraran buscando una nueva oportunidad de trabajo. Por lo que cuando ya llegan acá, algunos que hicieron dinero, terminaron su participación en la obra canalera y demás, retornaron a sus lugares de origen. Pero otros habían hecho nuevas familias y demás y fueron quedándose acá en Panamá. Es más, entre ellos había muchos que se dedicaban a la labor agrícola, bastante. Providencia y algunos otros lugares sirvieron para acogerlo y por supuesto pueblos adyacentes, por ejemplo Frijoles, pueblos adyacentes al área del canal y particularmente del ferrocarril. El imponente Gatún, hasta 1937 el agua artificial más grande del mundo, guarda en sus profundidades parte de la historia de la construcción del Canal de Panamá. Pueblos enteros yacen bajo sus aguas. Con nostalgia, así custodia Abraham Terán los recuerdos de su padre, Lorenzo Terán, que le contaba cómo junto a su familia fue sacado del pueblo de Gorgona y cómo en ese traslado su abuelo cayó del barco que los transportaba y no logró salvarse. Pero lo más raro, que yo no sabía nada, el papá de mi papá, y se ahoga en el momento que sale el barco para acá, para explorar, para ver si dónde iban a fundar Gorgona. Abuelo perdió de venir para acá, nada más llegó la abuela. El viejo quedó ahogado. Y es que en 1912 llegaría una orden que entristeció a la mayoría de los habitantes de los 19 pueblos de la zona del canal que estaban a lo largo de los 75 kilómetros de la línea del ferrocarril entre las provincias de Panamá y Colón y que tenían unos 20.000 habitantes según el censo de 1908. El impacto que significó eso en ese momento fue muy severo porque primero no hubo indemnización en la mayoría de los casos, segundo tú das un desarraigo forzado, tercero no hay un seguimiento a ese nuevo asentamiento que se da. O sea, la gente tiene que recomponer su medio de vida, tiene que recomponer su familia y tiene que recomponer todo lo que
ella es para subsistir con medios propios y en un terreno que no es necesariamente conocido por ellos. Con base en el Tratado Haibunau-Barila, el Congreso de los Estados Unidos decidió reservar enormes cantidades de tierras a ambos lados de lo que sería el Canal de Panamá y expropiar y desalojar a todos los que en ellas vivían. Nace así la historia, el área de exclusión social, política y jurisdiccional, conocida como Zona del Canal de Panamá. En el área de la línea del ferrocarril, cuando los estadounidenses construían el ferrocarril entre 1950 y 55, se fueron colocando una serie de pueblos. Esos pueblos ya estaban en el área, era lo que servían antes a la ruta para llevar transporte con mulas y bongos y chatas durante el periodo colonial, y que al construirse el ferrocarril obviamente ya las personas no iban a usar la vieja ruta sino la nueva, y se fueron mudando, fueron pegando a la línea del ferrocarril y fueron subsistiendo, abasteciendo de agua, alimentos, puestos de emergencia. Algunos fueron reubicados, otros, sin títulos de propiedad, se vieron obligados a buscar un techo por cuenta propia. Cuando se decide el diseño final para construir un canal a esclusas por parte de John F. Stevens y se hace el trazado provisional, se tomó como línea provisional o línea inicial la línea del ferrocarril, hasta donde se pudo, por supuesto. Y por lo tanto, algunos de estos pueblos, cuando se terminara de construir el canal, quedarían sepultados, pero entre tanto servían para otra cosa. Servían como lugares en los cuales se trasladaba el equipo, se lo colocaban campamentos, para desde allí pues comenzar a hacer la excavación, o en el caso de Gatún, Pedro Miguel y Miraflores, construir las esclusas. En el distrito de Chame encontramos el corregimiento de Nueva Gorgona. Gorgona Vieja quedó bajo las aguas del Gatún, aunque en un recorrido por el lago se puede ver una parte que no fue inundada. Allí estaba el cementerio del pueblo. Secundina López no olvida las historias de su abuelo Guadalupe López. El nuevo poblado ya cumplió 100 años. Con la marea baja se pueden ver parte de los pilotes del muelle donde atracaron los barcos que trasladaron a los moradores y sus pertenencias. Muchos se fueron porque no les gustó el ambiente, pues, porque como estaba lleno de monte, me imagino, y allá estaba, me imagino que era una ciudad, porque allá era una ciudad. Esta aquí es un pueblo, le dice, pero Gorgona era una ciudad. Secundina cuenta que la iglesia de madera fue trasladada en piezas y armada en la Nueva Gorgona en 1913. Del templo original aún quedan intactas las imágenes de la Virgen de la Candelaria y San Cayetano, y son las mismas que hace 100 años se pasearon por las calles de la vieja ciudad. Eso todo lo trajeron en barco, porque había un muelle aquí en la baja de la playa, había un muelle que ellos habían hecho. Y entonces la construyeron ahí. La Gorgona que sumergió el Gatún era un emporio comercial con centros de primeros auxilios y tiendas de repuestos del ferrocarril, construido por los norteamericanos entre 1850 y 1855. En las fotos se muestra una escuela para blancos. Ana Patricia Tat tiene 66 años, nació y vivió en la zona del canal y su mamá era de la vieja Gorgona. Explica las separaciones que se vivían en la zona y de la que no escapó Gorgona. La iglesia, a mí lo viví. Mi mamá era organista de la iglesia. En la iglesia, un solo padre, un solo organista, pero los negros a la mano derecha y los blancos a la mano izquierda. Y en la casa de Dios. Pero eso sucedía. Hoy en día no se hace, pero eso sucedió. Yo lo viví. Que no es que me van a contar, yo lo viví. La población de los pueblos perdidos estaba compuesta por blancos, en su mayoría norteamericanos, negros y mestizos, y los amarillos u orientales entre chinos, japoneses y filipinos. A los pobladores originarios
se sumaron varias oleadas. Primero los que llegaron durante la construcción del ferrocarril y luego los que llegaron para la construcción del canal. Wilfred Menard tiene 98 años y sus padres llegaron de Barbados a trabajar en el canal. Era un trabajo difícil. No era un trabajo fácil, porque no había equipo adecuado en primer lugar. Más que nada te daban una pala para que trabajaras. Y trabajo duro. No como hoy que se tiene maquinaria que hace la mayoría del trabajo por uno, pero uno resolvía. Algunos morían. Como mencioné, muchos morían por la fiebre amarilla. Los mosquitos estaban por todos lados y muchos no sobrevivieron. Los salarios eran muy bajos, 10 centavos la hora. Pero se podía sobrevivir, porque si trabajabas 10 horas, ganabas $1. Los hombres blancos tenían prioridad. Los traían en ciertas condiciones que nosotros no teníamos. La gente blanca que venía de Estados Unidos tenía un barco para ellos. Los traían y los regresaban a Estados Unidos sin cobrarle. Al atravesar el Gatún y llegar a lo que quedó de Jamaica Town, se encuentran cientos de botellas de más de 100 años. Se piensa que allí existía una embotelladora. También quedan algunas estructuras de piedra. Aquí nos encontramos todavía con vestigios de uno de esos pueblos que algunas de sus partes quedaron bajo el lago Gatún en 1912. Este es Jamaica Town. La mayoría de sus pobladores eran afrodescendientes. También bajo el Gatún yace Matachín, uno de los pueblos perdidos que cobró notoriedad debido a que hace 164 años se trajo a 700 chinos para trabajar en la construcción del ferrocarril, los que, afectados por la nostalgia, las inclemencias del clima, la rudeza del trabajo y la discriminación, unos 400 decidieron quitarse la vida. Otro sepultado fue Basobispo, comunidad en la que los ingenieros, bajo el mando de Ferdinand de Lesseps, en 1887 iniciaron la construcción del fracasado canal francés. En Barbacoas se construyó el primer puente giratorio del ferrocarril sobre el río Chagres. Emperador, pueblo que fue clave en el intento de construcción del canal francés. Frijoles, que acogió una parada de la estación del ferrocarril de Panamá, fue mudado a un lugar que actualmente se llama Frijolito, en la provincia de Colón. Desde allí se puede observar la travesía de los barcos sobre el Gatún. Tabernilla fue el lugar donde se depositaba la mayoría de la tierra proveniente de la excavación del canal. También estaban Cascadas, Juan Grande, Boyo Soldado, Río Grande, Ahorca Lagarto, Bailamonos, Buenavista, Mamey, León Gil, Peñas Blancas, Santa Cruz, entre otros. Pero la orden de despoblación de 1912, dictada por el presidente estadounidense William Taft, no solo fue impuesta a estos pueblos. También numerosas propiedades que se consideraban necesarias para la operación del canal, entre ellas las del inmigrante italiano Romano Emiliani. Su nieta, Nelva Emiliani, habla sobre lo que sucedió. Aquí no se le pidió a nadie. Oiga, aquí hay una carta para que desaloje. Hicieron una orden de despoblación en 1912, donde el que le gustara o no le gustara tenía que salir de sus tierras para el uso de la franja canalera. En 1918 se fijó en $9,250 la indemnización que deberían pagarle a Emiliani por 700 hectáreas de su propiedad. Este la rechazó considerándola injusta e interpuso demandas que continúan vigentes. Sus nietos
piden indemnización al Estado panameño. 1901 acres y están situados en el área de Cocosolo, la isla de Margarita, Manzanillo. Como usted verá, ahí ahora mismo en Franfil hicieron un aeropuerto y en Manzanillo usted ve que es un área comercial totalmente. Y las tierras de la isla Margarita son proyectos de viviendas muy caros. El desaparecido médico e historiador Alonso Roy describió lo que sucedió en sus escritos. El lago artificial más grande del mundo sepultaría sin pena, pero con gloria, a muchos pueblos. Pueblos sumergidos para siempre y que fueron obligados a rendirse. Alonso Roy. Perfecto, y yo me siento orgullosa como panameña, que tenemos el Canal de Panamá, que es para el uso del mundo entero. De todas partes del mundo tenemos nuestro canal. Me siento orgullosa, pero a la vez también miro los 100 años de injusticia a mi familia por la franja del canal. Es parte de la tarea, pues, que podría hacerse en este periodo de conmemoración del centenario, hacer un homenaje a estas comunidades y a esta gente que fueron los primeros que contribuyeron a que Panamá hoy tenga nuestro canal. El resultado del sacrificio fue que Gatún se convirtió en una pieza esencial del Canal de Panamá. Muchos de los viajeros que atraviesan sus 33 kilómetros en los barcos para cruzar el canal ignoran que bajo sus aguas yacen los pueblos perdidos. También muchos panameños lo ignoran. Por ello, cuando el canal cumple su primer centenario, vale la pena rescatarlos del olvido. Los latinos, nosotros, los panameños, pudimos usar esa piscina solo porque había como 3 panameños que se habían ahogado, porque cuando nosotros queríamos nadar, arriesgábamos en el canal o en un río que está poquito lejos, y había como 3 que se ahogaron, y entonces comenzamos los padres y la comunidad decir que allá hay una piscina y los hijos de nosotros tenemos que ir a nadar y se estamos ahogando. Ahí fue que nos dieron una oportunidad de usar la piscina de los gringos. Uno cogía chance, porque yo me acuerdo como pelado, yo en un grupito íbamos allá, porque ahí había bastante pájaros, y nosotros íbamos de cacería. Usted veía los venados, porque donde los gringos vivían, ellos no cogían ni los mangos, no cogían nada. Pero donde nosotros tratamos de ir a buscar mango, la policía nos veía, lo echaba. Nosotros no podíamos, ellos no nos permitían ir allá ni para coger mango. Nuestros padres perdían el privilegio de estar en esa zona del canal, que teníamos que vivir en la ciudad de Panamá, fuera de la cosa de los gringos. Cosa de los gringos. Como seríamos en inglés, the white people, no era de gringos, era white people. We are the black people, ellos son los white people. Los white people no nos querían aquí, no nos querían allá, no podíamos comer aquí, no comíamos por allá. Y eso fue un entendimiento que nosotros teníamos. Y tenía que mantener ese pensamiento que eso es para ellos y esto es para nosotros. Esta comida es para ellos y esto es para nosotros. Y así era. Definitivamente que ese proyecto de la República con el canal, que era pues como el sueño de la bonanza y el progreso para la interoceanidad y su sociedad transitista, pues tuvo su balde de agua fría definitivamente, que fue el enclave colonial que se desarrolló con la construcción del Canal de Panamá, que ese era el proyecto de los norteamericanos, pero no el de los panameños, y que definitivamente inhibió el enclave, el desarrollo del Estado Nacional.
nosotros teníamos la zona del canal en la mitad del territorio. Para ir al interior había que pasar por territorio extranjero. Y eso era ofensivo. Todo eso contribuyó a crear un clima especial, único en América y quizás en el mundo, de un estado dentro de otro estado. Érase un país adolescente, bendecido por natura, de belleza singular. Leve cinturón de continentes que acabó siendo afluente de mar a mar. El Canal de Panamá está estrechamente ligado a nuestro surgimiento como república y con él se dio inicio a la presencia militar norteamericana en territorio panameño. Las nuevas generaciones ignoran que en nuestro país existió una zona del canal, una franja de tierra de 1.400 kilómetros cuadrados bajo control exclusivo de los Estados Unidos, en la que instalaron 14 bases militares. Para la Segunda Guerra Mundial, el número aumentó a 136 sitios de defensa a lo largo y ancho del territorio nacional. En los terrenos que hoy ocupa el centro comercial de Albrook, funcionaba la base aérea norteamericana de Albrook Field. Kobe y Farfán, al igual que la actual calzada de Amador, estaban bajo el control del ejército de Estados Unidos. En Quarry Heights, en las faldas del Cerro Ancón, se ubicaba el Centro de Inteligencia y el Comando Central. Estamos aquí en la sede del Servicio Nacional Aeronaval, en Rodman. En este lugar, desde el principio del siglo XX hasta 1999, con la reversión del canal a manos panameñas, funcionó una de las bases navales más importantes de los Estados Unidos fuera de su territorio. Este fue un paso estratégico para buques y barcos de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Todo este complejo militar, más allá de su declarada intención defensiva, estuvo al servicio de la política de dominación de Estados Unidos. Y esta presencia militar fue utilizada en diferentes oportunidades para reprimir al pueblo panameño frente a reclamos que se hicieron. Y eso trajo como consecuencia, por supuesto, una animadversión del pueblo panameño frente a esa presencia norteamericana que estaba planteada en los términos del Tratado G1-Barilo, tratado que ningún panameño firmó y que por lo tanto generaba situaciones de conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y Panamá. Mi juventud era una travesura entrar a la zona del canal. Eso se ha olvidado y nosotros no hemos tenido la suficiente madurez para mantener vivo ese recuerdo, no como una manera de lacerarnos el espíritu nosotros mismos, sino para saber cuánto costó y de dónde venimos. Sin esa zona del canal y sin el canal es imposible interpretar nuestra historia, ni siquiera nuestro nacimiento como nación. Estas bases militares también fueron utilizadas como sitios de investigación y para la realización de pruebas de equipos y armamento militar sofisticado, no solo en el Pacífico, sino en el Atlántico. En la zona del canal habían autoridades de policía, tribunales de justicia y penitenciarías que se regían por las leyes del estado sureño de Luisiana. Cuenta la historia que en 100 años la riqueza del planeta no paraba de cruzar. Aquella cintura humedecida sin alimentar la vida que la hacía prosperar. Panamá. Se llegó hasta el extremo que para ir para Raiján, para adentro, se tenía que tener dos placas, una de la zona del canal y una de Panamá. Y teníamos que tener dos licencias para recorrer ese corredor. Eso fue lo que fue comenzando como a germinar la rebeldía del panameño, que estando en su propia tierra no podía transitar libremente.
Los frecuentes enfrentamientos entre nacionales y norteamericanos y la aspiración de los panameños de recuperar el canal fue incrementando durante décadas el nacionalismo panameño. De ahí entonces comienza la lucha, no por el canal, sino por la soberanía que se había raptado en la franja canalera. Porque de la jurisdicción ellos pasan al rapto de la soberanía. La gesta patriótica del 9 de enero de 1964, que cobró la vida de 22 panameños y más de 500 heridos, fue el punto culminante de este proceso. A partir de esa fecha, las autoridades de la zona del canal decidieron por primera vez incorporar a 40 panameños como parte de la policía zoneíta. Melvin Oyer perteneció a este grupo. Fui a la oficina de empleo en Ancón y pregunté si había vacante para policía panameño en la zona. Me dijeron que sí, había una, pero tenía que ir a vivir a Cristóbal, el área canalera, pero en Colón. Dije, ¿cómo no? Pasé los exámenes escritos que daban en inglés, para ver las aptitudes, a examen médico, e ingresé a la policía y tuve un mes atendiendo la escuela de policía que quedaba aquí en Balboa. Este policía no se sintió discriminado y siente nostalgia por su trabajo, pero no todos comparten esta posición. El panameño se preguntaba, ¿cómo es posible que siendo Panamá dueña de ese territorio, no del territorio, vamos a hablarlo más claramente, como decía Justo Arosemena, de la posición geográfica, no podía sacar riquezas en el campo panameño que estaba poblado de pobreza, no había escuela, no había hospital y todo. En el año 1970, el gobierno encabezado por el general Omar Torrijos inicia un proceso de negociación de nuevos tratados del canal, el cual termina el 7 de septiembre de 1977 con la firma de los tratados Torrijos-Carter. Pero no hubiera habido periodo de transición si no hubiera habido tratado. Y sin Torrijos no hubiera habido tratado. Además hay que ver los presidentes que vinieron después. Torrijos aprovechó la ventanita de oportunidad que fue Carter. Los nuevos tratados establecían un cronograma de 20 años de reversión a Panamá del Canal y su zona adyacente, incluidas las bases militares. Para Daniel Delgado Diamante, el proceso de transferencia de las bases fue difícil para Panamá. Ese proceso se dio de una forma bastante clara, pero con muchísimos conflictos, fundamentalmente por la resistencia del gobierno de los Estados Unidos de cumplir con las estipulaciones del tratado, de asegurarse de que la limpieza de las áreas fuera realizada de una manera completa y efectiva. Al final, Panamá nunca aceptó de que esa reversión total se habría hecho cumpliendo con su totalidad y quedaron alrededor de 3.750 hectáreas, las cuales no fueron saneadas debidamente. Hoy en los sitios que ocupaban las bases militares norteamericanas se realizan todo tipo de actividades. Lo que antes eran ciudades prohibidas para la mayoría de los panameños, hoy son centros comerciales, turísticos, residenciales, deportivos, educativos, oficinas públicas y privadas. En la antigua base militar de Clayton funciona la Ciudad del Saber. Tenemos universidades que tienen sede permanente aquí, como la Escuela de Arquitectura Isthmus, la Florida State University y otras universidades, y todo eso está al servicio de Panamá, pero no solo de Panamá, porque es importante destacar que los que soñaron esto siempre presentaron su concepto de que este espacio debiera estar abierto internacionalmente. La base aérea de Howard se convirtió en la Zona Especial Panamá-Pacífico, una pieza de plataforma multimodal de servicios. Con ese modelo, con la tecnología, con la transformación, logramos tener el resultado que queríamos. ¿Y cuál fue ese resultado? Mano de obra. Subimos en 4 años de 3.000 empleados a más de 10.000. La realidad del sector atlántico ha sido distinta. Hoy muchas de las antiguas bases militares se han convertido en ruinas y la reversión no ha tenido el mismo crecimiento económico que en el Pacífico. Lo que antes fue sede del Fuerte Gullit y de la temida Escuela de las Américas, aloja hoy un centro turístico. Había todo lo demás de esta persona, todo.
Pero nos animamos y invertimos de golpe en menos, en 34 meses, si no recuerdo mal, invertimos $30 millones. En la antigua isla de las Antenas, sitio estratégico de escuchas del Comando Sur de los Estados Unidos, es hoy un centro importante de investigaciones científicas. Las bases militares norteamericanas hoy son parte de la historia. Al final, las luchas nacionalistas hicieron posible la recuperación de ese valioso patrimonio. A los panameños de hoy corresponde garantizar que los beneficios que generan sirvan a toda la nación.